está cerca de Apocalipsis a un lado. Vamos a leer el libro de Judas. Solamente tiene un capítulo y vamos a leer del versículo 1 al 7. Si se pueden poner todos de pie y vamos a leer en voz alta todos juntos. Que los demonios escuchen que la iglesia está despierta y que se vayan en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque aquí vamos a aprender de Dios. Vamos a leer su poderosa palabra en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice así, vamos todos juntos. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este momento que podemos estar aquí, Padre, siendo exhortados, motivados, animados y enseñados por tu palabra. Padre, tú que estás aquí en este lugar, tú que pesas y conoces los corazones, tú sabes cómo estamos delante de ti. Y tú sabes que sin importar cuánta integridad haya en nuestras vidas, te necesitamos más y más. Yo te pido, Padre, que esta palabra caiga en tierra buena, Padre. Aquellos corazones duros, tú los cambies, Padre. Tú quites aquella rebeldía y pongas obediencia. Tú quites aquel orgullo y pongas amor. En esta hora nos presentamos delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable. Delante de ti queremos que sea nuestro culto verdadero, Padre. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Hoy en esta mañana, Padre, que el Espíritu Santo de Dios, que escudriña la mente y los corazones, traiga convicción de tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tú tomes cautivo cada pensamiento, las mentes de mis hermanos y mi mente, y que seas tú hablando, Padre, y que no sea mi carne, Señor, porque a ti te tengo que dar cuentas un día, y tu iglesia también te va a dar cuentas a ti, no a mí, Señor. Te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por tu Espíritu Santo y muchas gracias porque estás aquí. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y se pueden sentar, pueden tomar su asiento. Ok.
Entonces, en esta mañana pongamos atención. Lo que les quiero compartir es la segunda parte del domingo pasado. El domingo pasado yo les compartía que Judas estaba escribiendo y decía que él era un hermano, un medio hermano de Jesucristo. Y cuando él vivía en la casa, él no respetaba a Cristo como su Señor. Él tal vez peleó con Cristo. La palabra de Dios nos revela que Cristo no fue bien recibido en su pueblo, en su casa, cuando Él les empezó a predicar de Dios, de su palabra, del reino de los cielos. La palabra de Dios dice que sus hermanos le dijeron: vete de aquí, vete de aquí. Sus hermanos en la carne, medios hermanos, su papá y su mamá le dijeron: vete de aquí, vete a otro lado a enseñar tus enseñanzas. ¿Han leído la Biblia o no? Pueden leer eso en el libro de Juan, capítulo 7, del 1 al 6. Ahí van a encontrar donde su familia, al Señor Jesucristo, cuando Él les dijo: mi Padre está en el cielo, mi padrastro terrenal es José, pero yo soy enviado de mi Padre, y soy enviado a traerles buena esperanza, a traerles el mensaje de vida eterna. Soy enviado porque un día voy a morir en la cruz para salvarlos a todos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: porque todos andan mal, todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Y las obras, las buenas obras no te llevan al cielo. Las buenas intenciones que tú tengas no te llevan al cielo. El Señor Jesucristo dice: yo he nacido para ir a la cruz. Cuando Él empezó a compartir este mensaje con su casa y su familia, le dijeron: vete a otro lado. Y el Señor Jesucristo dijo que Él ya no pudo hacer milagros en su pueblo por la incredulidad que había en ellos. ¿En qué? Escuchen y pongan atención. La incredulidad que había en ellos estaba en el corazón. Con su mente creían en Dios, con su mente le decían sí a Dios, pero con su corazón le decían que no. Y la palabra de Dios nos está enseñando que esto pasó hace 2000 años. Y al decir verdad, han pasado 2000 años. Y hoy en día, en las iglesias, seguimos a veces igual. Con la mente creo en Dios, con la mente pienso en Dios, pero con el corazón no está Dios ahí. ¿Estamos entendiendo? Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí nos está dando una enseñanza de cómo Judas, no el Iscariote, el traidor, Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, cuando él miró lo que vivió, cuando él miró lo que sufrió, cuando él miró cómo lo golpearon, cómo lo maltrataron, cómo lo rechazaron, y nunca se desanimó, nunca dejó de hablar de Dios y del Padre. Cuando Judas miró cómo cargó esa cruz y cómo no se rindió y cómo fue clavado en la cruz, cómo le abrieron el costado con una lanza para ver si estaba muerto, cuando Judas miró todo eso, y cuando Judas, ¿cuántos de ustedes saben que el Señor Jesucristo fue crucificado a las 12 del día? Y por 3 horas en la cruz estuvo predicando. ¿Cuántos de ustedes creen eso? En un estudio que tuvimos
aprendimos que cuando Él estaba en la cruz ya casi no tenía sangre en sus venas, ya casi no podía respirar. Cuando Él estaba en la cruz, tuvo una predicación tan tremenda que uno de los ladrones que lo injuriaba, se burlaba de Él, después de 3 horas que predicó, dijo: Señor, creo en ti. ¿Se acuerdan? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque en la cruz a los ladrones les estaba predicando que un día Él vendría. Y en la cruz se ganó a uno más para Cristo. Cuando Judas, los hermanos, miraron que aún en la cruz seguía adorando al Padre, seguía glorificándole y predicándole, y las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, después de que estaba teñida en sangre, roja, llena de sangre, las últimas palabras que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Judas fue uno de esos que reconoció y entendió que estuvo mal. Cayó de rodillas y entregó su vida a su medio hermano Jesús. Y miremos la transformación en la vida de Judas. Después de que entendió el mensaje, después de solo creer en Cristo en su mente, lo recibió en su corazón. Judas dice en el versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. ¿Por qué dijo siervo de Jesucristo y hermano de Jacob? ¿Por qué también habló de Jacob? Porque Judas dijo, para aquellos que lean esta lectura, después puedan ir al libro de Marcos capítulo 6, versículo 4 y 6, y ahí se den cuenta que yo estoy en la lista de los hermanos y las hermanas que tuvo mi madre María y mi padre José, y ahí están hermanos de la carne de Jesús. Ahora Judas ya no rechaza el mensaje. Ahora Judas ya no desprecia al Señor. Ahora Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, le llama Señor, le llama mi Señor. ¿Saben cuál es el problema que tenemos hoy en día en la iglesia? Que todos queremos a Jesús como el Salvador, ¿sí o no? Jesús, sálvame. Jesús, salva a mi familia. Jesús, salva mi hogar. Jesús, sálvame el trabajo. Jesús, dame un buen carro, dame una buena casa. Jesús, Jesús. Pero cuando Jesús dice: yo te voy a dar todo eso, pero también quiero ser tu Señor. También quiero que me obedezcas. Quiero que me hagas caso. Quiero que entiendas que las cosas que haces a veces no están bien, están mal. Quiero que yo reine en tu vida. Escuche, a ese Jesús no lo queremos. ¿Estamos entendiendo? Solamente queremos el Jesús que nos multiplica los peces y los panes, que nos da de comer. A ese Jesús que sana. Pero a Jesús que es el Señor no lo queremos, y es de lo que está hablando aquí el apóstol del Señor Jesucristo, Judas. Le está hablando a la iglesia y dice: hermanos, la iglesia hoy en día, la iglesia, miren, Dios es bueno y maravilloso. Ustedes saben lo que es un termómetro. ¿Para qué sirve un termómetro? La otra vez les compartí, pero les vuelvo a compartir. Un termómetro es para medir la temperatura de un agua, de un pollo que está rostizando, de un pavo, ¿verdad? Le metes el termómetro y te dice qué tan caliente está. Si tienes fiebre y dices: oye, creo que estoy caliente, creo que mi cuerpo está caliente, el termómetro te dice: sí, tienes una temperatura muy alta. Bueno, ustedes saben que hoy en día Dios ha puesto un termómetro en la iglesia, y ese termómetro se llama el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo está midiendo tu temperatura en tu vida personal con el Señor Jesucristo. Y ustedes saben que Dios dice que hay 3 temperaturas en la iglesia. Y solamente una temperatura acepta delante de su presencia. Y vamos a ver dónde Dios nos revela la condición de la iglesia, la temperatura de la iglesia y qué es lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios, el mensaje de esta mañana es para exhortarte, levantarte, que abras los ojos de que estamos viviendo los últimos días y solamente hay un Salvador y se llama Cristo, y hay un camino al cielo y se llama Cristo, y sin Él no hay esperanzas. Él es mi único refugio. Pero dice el Señor, la iglesia está en una condición que no es muy agradable. Y les quiero invitar a Apocalipsis, ahí estamos. Solamente denle vuelta 2, 3 hojitas a la derecha y vamos a ver qué dice el Señor, cuál es la condición, cuál es la temperatura de la iglesia del Señor en estos días. Y tú decides. Y tú, solo tú y el Señor sabes qué temperatura hay en tu vida, en tu relación personal. Así dice el Señor en su palabra, Apocalipsis 3:14. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Ok? Vamos a parafrasear y vamos a ponerlo de esta manera. Escribe al pastor de la iglesia del Lombio. ¿Estamos entendiendo? Pueden hacer eso. Dice así: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está mirando cómo está la iglesia del Lombio. Él es el que está mirando las condiciones de la iglesia del Lombio, y Él va a revelar una verdad bien hermosa, pero también una verdad a veces triste. Y vamos a ver, dice, versículo 15: yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo sé todo lo que haces, sé dónde trabajas, sé cuánto trabajas, sé todo el esfuerzo que haces por traer el pan a la casa. Sé cómo tratas a tu familia, sé cómo tratas a tu esposa, sé cómo tratas a tu esposo. Estamos entendiendo que cuando Dios dice yo conozco tus obras, quiere que entienda yo que no me puedo esconder en su presencia. ¿Estamos entendiendo o no? Wow, ¿verdad que no queremos escuchar eso muy bien? Porque siempre me ando escondiendo del pastor, siempre que el pastor no me vea y está bien todo lo demás. Pero no está viendo lo demás. Está diciendo el Señor Jesucristo, iglesia, estamos viviendo los últimos días y sé que tú te esfuerzas para todo, pero mira tu condición, cómo estás. Dice, conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio, no frío ni caliente. Por eso te vomitaré de mi boca. Miren, ¿cuál es el termómetro de Dios? Dice Dios, no eres frío ni eres caliente, eres tibio. Ahora, yo no estoy aquí para señalar a nadie, no estoy aquí para criticar a nadie ni para condenar a nadie. Yo no estoy diciendo que eres frío, que eres tibio, que eres caliente. Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Pero ¿qué dice el Señor? Que debemos de ser calientes. ¿Calientes qué quiere decir? Fervientes. Debemos de tener una entrega por amor a Jesús, por su palabra, por la iglesia, por la obra de Dios. Dios quiere que entendamos que estamos viviendo en los últimos días, cuando el Señor ya va a traer juicio a la tierra y muy pronto va a venir por su iglesia. Y su iglesia está fría, tibia, muy pocos aquellos fervientes,
Muy pocos aquellos que están calientes, como dice la palabra. Regresemos a Judas. Les quiero compartir el versículo 3. Miren el cambio que hubo en la vida de este hombre. Qué entrega, qué cambio de 360 grados en su vida. Después de no creer en Cristo, de rechazar a Cristo, de rechazar su enseñanza. Miren lo que él dice. Qué celo tiene por la obra de Dios. Versículo 3 nos está hablando a la iglesia y nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos. ¿Saben lo que es la palabra exhortándonos? Exhortándonos quiere decir, es la palabra porrista. ¿Okay? En un equipo de fútbol, cuando el equipo va perdiendo, ¿qué hace la porra? Se levanta la porra, ¿sí o no? Y dice: échenle ganas, ustedes pueden, estamos con ustedes, vamos a ganar, aunque vayan perdiendo. La porra está ahí para dar ánimos. ¿Y saben qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: si tú sientes que no ha habido cambio en tu vida, si tú sientes que le has fallado a Dios, si tú sientes que no estás dando todo, esto es lo que está diciendo el Señor. Si tú sientes que no ha habido cambios como tú quisieras en tu vida, dice el Señor, ten ánimo, levántate. En el nombre de Jesús, levántate en esta mañana. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ese es el deseo y el corazón de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Dice: les escribí para exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe. La palabra contender quiere decir pelear, luchar, arrebatar y quitar. Eso quiere decir. Muchas personas que han venido a la iglesia y que asisten a muchas iglesias se han desanimado, se han alejado, han vuelto atrás, andan tristes, andan afligidos, andan llenos de problemas. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice: levántate, Jesucristo vino a salvarte, vino a darte vida. Jesucristo vino a darte el poder sobre el maligno, sobre el pecado, sobre la maldad. En Jesucristo hay esperanzas. Dice la palabra de Dios: no te des por vencido, no pierdas tu fe, no pierdas tus esperanzas. ¿Qué no dijo la palabra de Dios? Que todo lo puedo ¿en quién? Cristo. En Cristo, que me fortalece. ¿Sabes por qué andas derrotado? ¿Por qué andas triste? ¿Por qué andas frío? Porque no está Cristo en tu corazón. Porque no tienes una comunión diaria con Cristo en tu corazón. Si tú quieres mirar cambios en tu vida, levantarte y defender tu fe, tienes que estar lleno de Cristo todos los días. ¿Estamos entendiendo? Porque solamente a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, es que yo voy a poder vencer, es que yo voy a poder crecer y yo me voy a poder levantar para hacer la diferencia. ¿Estamos entendiendo o no? Gloria a Dios. Dice versículo 4, pongamos atención porque vamos a ir. Miren, Dios no amenaza a nadie, Dios trae advertencias. ¿Alguna vez has ido manejando tu carro? ¿Cuántos de ustedes han manejado su carro y le sale una luz roja en el tablero? ¿Cuántos de ustedes? ¿Qué? ¿Agarras tu martillo y la quebras para que ya no salga? No, luego, hey, le llamas a tu esposo, le llamas al mecánico, ¿sí o no? Oye, me le salió una luz roja al tablero. ¿Qué dice el mecánico? Tráela para chequearlo porque puede ser algo peligroso. ¿Estamos entendiendo? Pero supongamos que por ahí hay alguien que dice: pues le salió la luz roja, pero no sé de qué es, el
carro sigue funcionando bien, sigue manejando bien y le sigues dando. Lo que vas a escuchar es nada más un tronido y hasta ahí llegó, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver 4 luces rojas. 4 luces rojas que Dios nos va a enseñar aquí para nuestro caminar con Él. En este caminar con Él, Dios nos va a mostrar 4 luces rojas para que pongamos atención. La luz roja número 1 que nos habla en el versículo 4 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor dice: quiero que tengan mucho cuidado, porque hoy en día se han levantado hombres que dicen hablar de Dios, que dicen creer en Dios, pero andan apapachando a mucha gente. ¿Y saben qué es lo que andan haciendo? Dice: ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios te dé un carro bueno? ¿Quieres que Dios te dé una casa? Entre más grande sea tu ofrenda, más grande va a ser la bendición que Dios te va a dar. Y mira, y dicen: en Cristo eres libre y no te vuelvas santurrón, no te vuelvas muy religioso, tú puedes hacer lo que tú quieras. Hoy en día, una de las religiones que anda haciendo esto, que andan con las faldas largas por la calle, son los testigos de Jehová. Escuchen. Y los testigos de Jehová están en contra de escuchar una alabanza. Para ellos escuchar una alabanza es un pecado. Pero escuchar a Vicente Fernández, escuchar a los Tucanes de Tijuana, escuchar eso está bien. Para ellos, andar tomando entre ellos está bien. Un cumpleaños no lo festejan, está mal. Pero yo fui testigo de un vecino ministro que vivía a un lado mío, cómo se iba a la tienda y traía sus 24 de coronas a escuchar ahí. Pero un cumpleaños a su niño, un aniversario a su esposa, está mal. Pero andar tomando y escuchando música mundana está bien. ¿Qué está haciendo esa gente? Impulsando a la gente al libertinaje. Le está dando a entender que no importa lo que hagas, Dios te ama y Dios te va a perdonar. Y luego, aparte de eso, pues también, como ellos no creen en el infierno, pues hacen lo que se les da la gana. ¿Han convertido en qué? Han convertido la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué más dice? Dice, y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pongan atención en esto. No es que ellos digan Dios no existe. No es que ellos digan Jesucristo no existe. ¿Saben qué quiere decir cuando dice que niegan a Dios? Pongan mucha atención. ¿Saben qué quiere decir cuando dice que niegan al Señor Jesucristo? Lo que está diciendo, niegan las enseñanzas de la palabra de Dios. Dicen que no hay infierno. Eso es negar a Dios. Cuando tú predicas una verdad y la predicas a medias, es una mentira. La verdad la tenemos que predicar completa, como dice la palabra de Dios. Eso quiere decir, estos hombres perversos niegan a Dios y al Señor Jesucristo, que están diciendo, niegan las enseñanzas que Jesucristo nos vino a dar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca del infierno? ¿Qué dijo? Solo les recuerdo algo. El Señor Jesucristo dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dijo? Córtala. Es mejor que entres con una mano al cielo que con las dos te vayas al infierno. Si tus pies te es ocasión de pecar, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de pecar, córtatelo. ¿Qué está diciendo el Señor? Esto es lo que está diciendo. No quiere decir literalmente que te cortes tu mano, tu pie, tu ojo. ¿Saben qué está diciendo? Dice el Señor, hay muchos hermanos
que en vez de defender la fe, en vez de acercarse más a Dios, hay muchos hermanos, hay muchos creyentes que se están yendo al mundo, que sus pies los están llevando a practicar cosas que no están bien, que sus manos les están ayudando a ingerir cosas que no están bien. Dice el Señor que sus ojos están viendo cosas que no están bien. Dice el Señor, corta esos malos hábitos. ¿Estamos entendiendo? Porque esos malos hábitos donde tus pies te llevan, lo que tus manos hacen y lo que tus ojos te ven, esas cosas hacen que te enfríes. Esas cosas hacen que te sientas indigno de venir a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Esas cosas te hacen que te sientas que no vale la pena estar aquí, que te sientas como un hipócrita. Eso es lo que hace. Cuando tú haces esas cosas con tus manos, con tus pies, con tus ojos. Y es lo que está diciendo el Señor, que debemos de tener cuidado y debemos de defender nuestra fe. Entonces, primera luz roja, primera advertencia: los falsos maestros, los falsos ministros, las falsas religiones, que tengamos cuidado. Segunda advertencia, segundo luz roja, versículo 5, ¿qué dice? Pongamos atención. Dice: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después apapachó a los que no creyeron. ¿Verdad que sí? ¿Eso es lo que dice? No. Dice que después de los que no creyeron los destruyó. Miren, Dios sacó al pueblo de Egipto, a los hebreos. Habían estado en la esclavitud 430 años bajo el régimen de Faraón. Dios los sacó con mano poderosa para llevarlos a la tierra prometida. Pero en el desierto se rebelaron, empezaron a renegar, como muchas de las veces en la iglesia nos pasa. ¿Qué? Dios nos bendice, Dios nos da en abundancia, pero a veces como que renegamos para venir a la iglesia. A veces como que renegamos para leer la Biblia, para orar. Como que renegamos para venir a los estudios. ¿Les ha pasado a ustedes así? A mí me ha pasado. Soy de carne y hueso y un pedazo de pescuezo igual que ustedes. Me ha pasado. A veces como que renegamos por estas cosas. Y Dios dice: advertencia, luz roja, deja de renegar, dice el Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dice el Señor: yo te he dado todo lo que tienes, te he bendecido, dice el Señor, deja de renegar. Dice: aquellos que renegaron, se rebelaron contra Él, ¿qué dice? Los destruyó en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Murieron a causa de su rebeldía. No es que Dios venga matando a la gente. La gente solita se destruye cuando en vez de seguir a Jesús, sigue los vicios, sigue los malos hábitos. A ver, pregunta: ¿por qué cayó una gente a la cárcel? Por buena, por eso cae. Porque andaba haciendo el mal, porque andaba haciendo el bien, por eso cae. No, cae porque se portó mal. Cae porque no hizo caso a Dios, no hizo caso a los padres, no hizo caso a los hermanos, por eso cae. Eso fue lo que pasó con el pueblo hebreo. Murieron en el desierto por revelación, por renegar, rebelarse contra Dios. Luz número 3, advertencia número 3. Pongamos atención, versículo 6. Dice así el Señor a la iglesia, pueblo manada del cielo. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ustedes saben que hubo una multitud de ángeles junto con Satanás, Lucifer, que se rebeló contra Dios. No quisieron obedecer a Dios, quisieron hacer su propia voluntad. Y Dios dijo: no, no te voy a permitir eso. ¿Y dónde los tiene? Dice que los tiene en prisiones
para el día del juicio. Ya les compartí del día del juicio, que la iglesia del Señor Jesucristo estará en tronos con su amado esposo para juzgar al mundo y a los demonios y a los ángeles caídos. ¿Estamos entendiendo? Es lo que está diciendo el Señor. Pero pongamos atención en esto, porque hay una importancia grande. ¿Qué dice? Que los ángeles que no guardaron su propia morada. ¿Qué quiere decir eso? Que no guardaron su lugar, que no respetaron los límites que Dios les dio. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es la morada del pueblo de Dios? ¿La iglesia, sí o no? La iglesia es nuestro lugar. La iglesia es nuestro lugar donde venimos a aprender de Dios, donde venimos a alabar a Dios, a glorificar a Dios, donde venimos a exaltar su nombre y a decirle sí, Señor. La iglesia, donde venimos a traer diezmos y ofrendas. La iglesia, dice el Señor, aquel que abandona la iglesia, pongan atención, le va a pasar lo que los ángeles. ¿Qué le pasó a los ángeles? Cayeron prisioneros en prisiones eternas que Dios los guardó. ¿Saben qué está diciendo Dios? Aquel que se aparta de mi palabra, aquel que se aparta de la iglesia, va a caer en prisiones de vicios, de malos hábitos, en la cárcel, en problemas. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que está diciendo el Señor. Nos está dando una advertencia para cada uno de nosotros. Dios nos quiere libres. Dios no quiere que andes detrás de vicios, de malos hábitos, que termines en la cárcel, que termines con tu vida destruida, que tus hijos terminen en un shelter por allá porque sus padres se los llevó la policía. Ustedes saben que hay muchos niños así hoy en día, tristemente. ¿Y por qué es culpa de Dios? No es culpa de Dios, es culpa de los padres. Es culpa de creyentes que conocen la verdad y se van al mundo en vez de obedecer a Dios. Dios nos está dando 4 advertencias aquí. No para amenazarnos ni espantarte, para exhortarte y animarte. Que hay una vida mejor con Cristo que la que el mundo ofrece. Sin lugar a duda. Advertencia número 4, la luz roja en el tablero de nuestras vidas. Número 4, dice así: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que quienes, que los que salieron de Egipto, que los ángeles caídos, que los mentirosos que andan por las calles. Miren lo que dice: de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, ¿por qué? Por ejemplo. ¿Para quién? ¿Para quién es ese ejemplo? Para mí, que yo vea con mis ojos lo que le pasó a esta gente que se rebelaron contra Dios. Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso dice el Señor. Miren, es por eso que la palabra de Dios nos está exhortando y animando a contender por la fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes que la única manera que tú vas a defender la fe, tú vas a crecer en la fe, es leyendo la palabra de Dios? No hay otra manera de crecer en la fe. Puedes vivir aquí en la iglesia toda tu vida y no vas a crecer en la fe. La manera de defender tu fe, de saber quién eres en Cristo Jesús y que no caigas en los vicios, en los malos hábitos, que no seas débil, es creciendo en la fe. Y no hay una pastilla que tomes y digas: me estoy tomando un frasco de pastillas y voy a crecer en la fe. No lo hay. Romanos 10:17. Allí está la clave, cómo crecer en la fe. Vamos a leerlo, me lo sé de memoria, pero quiero que ustedes lo lean con sus ojos, penetre su mirada y entre al corazón. Romanos 10:17, iglesia de Dios, dice así el Señor: de la manera que tú vas a defender la fe en tus creencias, no te vas a quedar callado y vas a hablar y exaltar el nombre precioso de Jesús. Dice:
Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Si tú quieres crecer en la fe, si tú quieres avanzar, si tú quieres hablar de Cristo, si tú quieres ganar tu familia para Dios, si tú quieres ganar a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo para Dios, tú y yo tenemos que crecer en la fe, dice el Señor. Si tú no quieres caer en los vicios, quieres vencer el vicio, quieres romper cadenas en tus vidas, tienes que crecer en la fe. ¿Estamos entendiendo? La fe en el Señor Jesucristo. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y ahí es donde está el problema. Casi no tengo tiempo para leer la palabra. Tengo mucho trabajo, mis niños, mi negocio, no tengo tiempo. Pues miren, si no tienes tiempo y siempre andas con excusa de que no tienes tiempo, no vas a crecer en la fe, no vas a madurar, no vas a poder tener fuerzas en contra de los vicios, del mal. No vas a poder, y vas a fracasar una y otra vez, y te vas a sentir derrotado, hipócrita, y vas a decir: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? Si no cambio. No es que no cambies, no es que Dios no quiera que cambies, es que tú tienes que tener voluntad. Pongamos atención. Es como cuando estás enfermo, enferma. No te puedes levantar a cocinar, estamos entendiendo. Estás en la cama, estás enfermo. Pero tu papá, tu mamá te dice: mira, te preparé un caldito, aquí está, cómetelo. Pero cómetelo. Tu papá, tu mamá te trajo todo, pero si tú no te lo quieres comer, tu papá, tu mamá no te va a abrir la boca para que te lo comas. Tú tienes, aunque estés enfermo y débil y no te puedas levantar, ya papá, mamá te trajeron tu comida para que te levantes y te fortalezcas. Así hace el Señor con nosotros. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado este lugar para reunirnos. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que buscar cómo acercarte a Dios y aprender de Dios a través de su bendita palabra. Yo los animo y los exhorto a cada uno de ustedes a buscar más de Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué les comparto esto? ¿Por qué ando tan metido y entusiasmado en esto? Miren, amistades que conocíamos están muriendo constantemente, y ustedes lo saben. Están partiendo de este mundo, se están yendo. Personas que mirábamos sanas, que mirábamos llenos de vida, ya no están. Se han ido de este mundo, han partido. Ahora, para estar bien y listos para partir de este mundo, debemos de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Él vino a abrirnos las ventanas del más allá y a revelarnos lo que hay más allá. Y ustedes saben que hay vida en el más allá. Vida eterna con Cristo para siempre en el cielo, y vida eterna sin Cristo para siempre en el infierno. Solamente hay dos lugares que la Biblia revela. Amén. Pero vamos a aprender de eso cuando estudiamos su palabra. Yo los quiero animar. Yo sé que no es fácil. No te nace de ti leer la palabra, no te nace orar. Es normal porque estamos en la carne. Pero cuando tú dices: Señor Jesús, ayúdame, levántame, quiero aprender más, Dios, que es lleno de amor y de ternura, va a perdonar tus pecados, te va a levantar y te va a ayudar. Aleluya. Amén. Bueno, solamente les quería compartir eso a cada uno de ustedes acerca de lo que el Señor dice en su palabra, de que debemos de defender nuestra posición como cristianos,
como hijos de Dios, de lo que hemos creído. Si se pueden poner de pie, vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que Él sea rompiendo cadenas, que Él sea, sí es cierto, sigan sentados. Les quiero compartir un video pequeñito de lo que es defender la fe, de hasta dónde están llegando algunos hermanos por creer en Cristo. Nosotros estamos aquí, gloria a Dios. Felipe, la niña, agárrala porque anda moviendo acá el teléfono. Algunos hermanos están batallando en muchas partes del mundo y nosotros estamos bien cómodos, gracias a Dios. Y solamente mi papá me compartió un video, pero no lo pude encontrar. Pero de todas maneras, aquí este video es parecido a lo que en México están pasando esta situación. Gente por creer en Cristo, miren, no por ser criminales ni malvados, por creer en Cristo Jesús. Los están echando de sus casas, les están quitando sus terrenos. Qué triste es esto. ¿Por qué? Porque aman a Cristo Jesús. Y nosotros, nadie nos está quitando nada. Y sin embargo, a veces, pues nos desanimamos. Entonces les vamos a compartir este video, pongan atención. Caray, no se escucha. Amén, gloria a Dios. 19 adultos y 11 niños fueron expulsados de su pequeña comunidad en Jalisco. Estas personas debieron abandonar sus tierras simplemente por el hecho de ser cristianos. Humberto Bayón nos cuenta la historia. El origen de la etnia huichol es incierto. Asentados en el Pacífico mexicano, son una de las pocas tribus en Norteamérica que aún viven tal y como lo hacían en tiempos precolombinos. Se refieren a sí mismos como los wixárikas, que significa la gente. Ellos practican una espiritualidad tradicional que incluye el consumo ritual del peyote, un cactus que posee efectos alucinógenos. De esta forma, ellos afirman poder comunicarse con sus antepasados. Tras varios intentos misioneros, el Evangelio entró a Tuxpan de Bolaños en el 2003 y desde entonces Jesús de la Cruz y su familia afirmaron su fe en Jesucristo. Sin embargo, en el 2008, la intolerancia hacia los cristianos comenzó. La primera vez que nos citaron, nos dijeron que si íbamos a regresar en nuestros usos y costumbres, que lo pensáramos. Nos dieron 3 meses para pensarlo. En esa ocasión, la Convención Bautista de Guadalajara, en coordinación con la de Estados Unidos, lograron detener la expulsión por medios legales. En 2012, un nuevo liderazgo se levantó en la región y volvió a intentar expulsar a todo aquel que hubiera cambiado su religión, tal y como lo explica el abogado defensor del caso, Isaí Torres. A razón del crecimiento que se ha estado teniendo de la propagación del Evangelio en el campo wixárika, se apoyó a nuestros hermanos en el año 2012 por la situación de su libertad de conciencia de creer en el Señor Jesucristo. En pocos años, el cristianismo creció y se requirió de atención externa y la preparación de un pastor. Así lo cuenta el misionero Arturo Rivadeneira. Cuando llegué aquí, el hermano que ahora es pastor en este lugar sintió el llamado siendo huichol y ahora le predica a su gente en huichol. Tenía 2 cuartitos de 3x2. Hoy, gracias a Dios, tenemos una nave de 150 metros donde los hermanos están teniendo ya sus cultos. Con el florecer de una nueva fe, las tradiciones ancestrales se vieron cuestionadas. Aquí el hombre por lo regular no trabaja, tiene varias mujeres. Las mujeres son las que van y trabajan por él. La bigamia aquí es algo natural, tanto en el hombre como en la mujer. Cambiar estas cosas que en Dios no es permitido, pues no ha sido fácil. A Dios gracias, aquí con el grupo cristiano tenemos ya matrimonios civiles. Con apoyo de las iglesias extranjeras, estos cristianos construyeron baños, duchas, purificaron agua y abrieron una panadería en el pueblo. La comunidad recibió esto con agrado, pero tales cambios constituyeron una amenaza para el liderazgo local. El 26 de enero del 2016, 18 adultos y 11 niños, todos cristianos,
fueron expulsados del pueblo. Ese día ya se reunieron, pues ese día ya nos sacaron fuera, fueron por nosotros. Lo malo es que nos dejaron casi como estas horas, a mitad de la sierra. Con la intervención del gobierno de Jalisco, los expulsados fueron trasladados al auditorio municipal de la ciudad de Bolaños. Días después se instalaron en los patios de las oficinas humanitarias del gobierno, donde están siendo atendidos por convenciones bautistas de México y Estados Unidos, como lo cuenta el pastor Omar Rodríguez. Hemos venido a entregar despensa a mis hermanos y entregar ropa que las iglesias de Guadalajara y que las iglesias de otros lugares del país han estado mandando para apoyar a nuestros hermanos. Cuando vemos la fortaleza de ellos, cuando vemos la seguridad de ellos en lo que el Señor está haciendo en sus vidas, en lugar de venir a fortalecerlos, nos vamos fortalecidos. Mientras las autoridades resuelven la situación jurídica del caso, la familia de la Cruz se dedica a la elaboración de artesanía típica para generar sus recursos. A través de las ofrendas de las iglesias hemos provisto la materia prima para que ellos hagan sus manualidades, y otra manera que podemos apoyar es a través de buscar la forma de consumir sus manualidades. Sobre la educación de los niños, el presidente municipal también facilitó lo necesario para su incorporación inmediata a las escuelas locales. Ahorita los niños están yendo a la escuela, pues allí en la presencia nos apoyaron con útiles escolares y también con actas de nacimiento para que los llevaran con la directora de cada escuela según el nivel escolar que iba cada alumno. Mientras esto sucede en la Sierra Huichol, en la capital del estado, pastores y abogados desarrollan una nueva estrategia de defensa por medio de un mecanismo alternativo de solución de controversia. Las etnias se sienten ofendidas cuando alguien llega a profesarles o a transmitirles una nueva creencia, y ellos pierden su identidad. Por lo tanto, nosotros hemos buscado este medio alternativo, en donde se llegue a un convenio definitivo de convivencia y de respeto de derechos. Pese a esta situación, la fe y la esperanza de estos cristianos por compartir el evangelio en su comunidad no han menguado. Yo hace poco les pregunté a mis hijos si estaban de acuerdo para que nosotros podamos recibir ese apoyo. A lo mejor compramos una casa, a lo mejor un terrenito para vivir por ahí. No quisieron, que su trabajo está allí y ellos van a vivir para allí. Me gustaría que tuviéramos la libertad de predicar la palabra de Dios otra vez, ¿no? Para que la gente pues pudiera elegir su camino. Pues eso, algún día pues Dios lo hiciera, Dios tocara corazones, porque mueve corazones con la persona que sea. Desde Jalisco, México, para Mundo Cristiano, Humberto Bayón. Amén, gloria a Dios. Pues miren, solamente el compartir el compartir este pequeño video es para animarlos y motivarlos de que pues nosotros no hemos llegado a tal punto, ¿verdad? Gracias a Dios, y no nos enorgullecemos de eso. Solo le damos gracias a Dios porque pues no somos perseguidos y no nos han quitado nada. Gloria a Dios. Pero pues sí, de alguna manera los quiero motivar a cada uno de ustedes a seguir buscando la presencia de Dios. Ahora sí les invito a que se pongan de pie, y quiero invitar a Alicia al frente porque hoy es su cumpleaños, para hacer oración. Que pase Frank también a acompañarla, y quiero hacer oración por ellos, por ella, y en esta mañana dándole muchas gracias a Dios ahí donde están. Feliz cumpleaños. Ok, vamos a orar. Padre, en esta hora, bendito Rey, te damos gracias primero que nada por tu palabra, por tu mensaje, por tu amor, por este privilegio, oportunidad y bendición de poder reunirnos a ser alimentados con este maná del cielo, con este pan de vida, con tu palabra. Y también, Señor, oramos por nuestros hermanos que están pasando por dificultades en México y en muchas partes del mundo, Padre, que tú seas con ellos, Señor mío. También en esta hora, Padre,
yo me regocijo y me alegro de tener la bendición de tener a mi hija Alicia conmigo y que tú hoy le permites cumplir 20 años, Señor. Son 20 años los que han pasado, Padre, y hasta hoy en día estamos juntos y ella está aquí. Señor, sigue escuchando de tu palabra y te doy muchas gracias. Me siento contento, agradecido contigo por la vida y la salud que le has dado. Padre, no sé cuántos años más tú le des, mis deseos son que sean 100 años o mucho más, Señor, pero tú sabes. Yo te pido que conforme ella va creciendo, ella un día se va a apartar de mi casa, de mi hogar, y que tú seas guiando sus pasos, Señor, dándole sabiduría, dándole entendimiento. Que ella nunca olvide, Señor, que tú le has dado vida, que tú la creaste, que tú le has dado perdón de pecados. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú vayas cambiando su carácter, su forma de ser, que ella sea más sensible a tu palabra, a tu llamado, a tu obra, Padre. Que un día ella te pueda servir, Señor, pueda servir a los hermanos junto con su novio, que yo creo pronto será su esposo, Señor. Y yo te pido que tú seas moldeando sus vidas, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por la bendición de un año más. Guárdala en la palma de tu mano, protégela, bendice su vida. Padre Santo, que tú seas su fiel compañero, su fiel amigo, Señor Jesucristo, y que no la dejes que ella se enfríe a las cosas de Dios y ella se desvíe jamás. En esta hora, Padre Santo, yo te doy muchas gracias por este cumpleaños que celebramos todos juntos, dándote la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos un aplauso al Señor.